Comentario de la lección para el día martes: el origen del conflicto en el cielo. La historia de este mundo comienza en Génesis 1, donde Dios crea un mundo muy bueno sin ninguna mancha de maldad. Sin embargo, en Génesis 3 se introduce el elemento del mal a través del relato de la caída, donde la serpiente, identificada más adelante como el diablo, engaña a Eva, lo que conduce a la desobediencia de Adán y Eva. Aunque la creación original era perfecta, el mal se había concebido en la posibilidad misma del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 9 y 17. Posteriormente, en Ezequiel 28, 12 al 19, se describe la caída de un ser celestial, el cual es identificado por la tradición cristiana como Lucifer, un querubín protector creado en estado de perfección, lleno de sabiduría y hermosura, que habitaba en el Edén. Isaías 14, 12 al 15 complementa este relato al mostrar cómo Lucifer, impulsado por el orgullo, se exaltó hasta querer igualarse a Dios, lo que provocó su caída. Estos pasajes, tomados en conjunto, evidencian que el origen del conflicto cósmico se sitúa en la rebelión de un ser originalmente perfecto, lo cual solo fue posible gracias al don del libre albedrío. El término hebreo en Génesis 1:31, que se traduce como bueno o excelente, indica la perfección inicial con la que Dios creó este mundo. En Génesis 3, la serpiente utiliza la palabra no moriréis, distorsionando la verdad divina, que decía que si el hombre pecaba, el resultado sería la muerte. Satanás intenta introducir un orden diferente diciendo: si ustedes pecan o si hacen las cosas a su manera y no a la manera de Dios, no van a morir, sino que se van a perfeccionar, van a ser como Dios. Ezequiel 28, 12 al 19 utiliza expresiones como sello de perfección, lleno de sabiduría, palabras que resaltan la inmaculada creación de Lucifer. La palabra hebrea tamín, traducida como perfecto, enfatiza que Lucifer fue creado sin defecto moral. Isaías 14, 12 al 15, con la palabra Heilel, describe su orgullo desmedido al intentar igualarse a Dios, lo que resultó en su caída. Este análisis muestra que la caída de este ángel es atribuible no a una imperfección en su creación, sino a la mala utilización que él hizo de su libertad moral, lo cual permitió que el mal se manifestara en él. Teológicamente, estos pasajes revelan que el mal en el universo es el resultado del libre albedrío cuando se emplea mal. Dios, en su perfecta bondad, creó seres con la capacidad de elegir, y el amor genuino solo puede existir cuando esa elección es libre. La caída de Lucifer ilustra que la perfección original incluye la posibilidad de rebelión. Así, el conflicto cósmico se origina en el ejercicio erróneo de la libertad moral, lo que no disminuye la bondad de Dios, sino que resalta la necesidad de redención. La promesa de salvación que se anuncia en Génesis 3:15, llamado el protoevangelio, anticipa la obra de Cristo, quien mediante su sacrificio venció el mal y restaura el orden divino. Debemos entonces comprender que Dios nos creó con libertad para amar, y elegir implica asumir responsabilidad por nuestras decisiones. Si elegimos a Dios, si elegimos creerle al Señor, pues entonces sabremos que nos vendrá bien. Pero si elegimos no creerle al Señor y desobedecer su mandamiento, nuestra responsabilidad será aceptar el mal que por ello nos vendrá. La caída de Lucifer es una advertencia sobre los peligros del orgullo. Los creyentes debemos cultivar la humildad y reconocer nuestra dependencia de Dios. Aunque el mal existe como consecuencia de la rebelión, la promesa de redención en Cristo nos da esperanza y seguridad en la victoria final sobre el mal. Al reconocer que la raíz del mal está en la libertad mal empleada, estamos llamados a vivir de manera que refleje un amor responsable y verdadero, fortaleciendo así nuestra relación con Dios y transformando nuestro entorno. El origen del conflicto en el cielo, revelado en los relatos de la caída y la rebelión de Lucifer, nos muestra que el mal no es inherente a la creación de Dios,
sino que es el resultado del libre albedrío mal utilizado. Este entendimiento no solo aclara el misterio del mal, sino que también nos enseña que la verdadera redención y restauración vienen a través de Cristo, quien vence al mal para establecer la perfecta comunión con Dios. Al abrazar la libertad que Dios nos ha otorgado, somos llamados a ejercerla con responsabilidad, cultivando la humildad y el amor genuino y confiando en la providencia redentora de nuestro Señor. Que este conocimiento nos impulse a vivir vidas transformadas, a ser agentes de cambio en un mundo que anhela la restauración del orden y la justicia divina. Comentario de la hermana Elena de White. El pecado nació en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Así dice Jehová el Señor: tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría, y consumado en hermosura. En el Edén, jardín de Dios, estabas, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras el querubín ungido que cubrías con tus alas, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Ezequiel 28, 12 al 15. El conflicto de los siglos, página 484 y 485. Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleando sus nobles facultades para beneficiar a los demás y para glorificar a su Hacedor. Pero el profeta dice: se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura, has corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor. Ezequiel 28, 17. Poco a poco, Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Tú, ¿qué dijiste? Al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, me sentaré en el monte de asamblea, me remontaré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, 6, Isaías 14 versos 13 y 14. En lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los afectos y de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas. Y, codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que sólo Cristo tenía derecho a ejercer. El conflicto de los siglos, página 485. Lo que significa la desobediencia se echa de ver en la historia de Satanás, que por causa de ella fue expulsado del cielo. Los mayores talentos y los dones más elevados que se podía otorgar a un ser creado se le concedieron a Lucifer, el querubín cubridor. Antes de su caída era un ser glorioso, que ocupaba un puesto próximo al de Cristo, pero trató de ser igual a Dios y acarreó sobre sí mismo una ruina inexorable. Frente a esta lección ocultémonos en Cristo. Él es la fuente de toda sabiduría, toda inteligencia y todo poder. Veamos en la cruz de Cristo la única garantía de nuestra salvación. Consideremos al Salvador que dio su vida por nosotros, para que podamos ser cristianos. Los que luchan por vivir una vida cristiana están combatiendo contra las mentiras del diablo. ¿Podemos dudar acerca del resultado de este conflicto? Dios vive, Dios reina y cada día hace milagros. Cada día con Dios, página 285.